envidioso. No, no soy envidioso. Sin embargo, en un momento de reflexión digo, no, sí soy envidioso. No voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es mi esencia. Pero cuando lo reconozco puedo mejorar. Y entonces ya no soy el que yo creo, pero viene otro ego, el de cómo me ve la gente. Y entonces dices, yo soy muy bueno para entrenar. Pues yo no te veo muy bueno para entrenar. Es la gente. Y luego viene el otro, el del cuarto ego, el del Facebook. ¿No? Todo el mundo es buen entrenador, todo el mundo gana medallas, aunque nada más haya 2. ¿No? Gané plata. Oh, felicidades. Plata, y estás celebrando, claro. Pues si perdiste, nada más había 2. ¿Por qué celebras? ¿Celebras que perdiste? Entonces, tiene mucho que ver como que hagamos una reflexión de lo que hacemos, porque ustedes van a influenciar de manera positiva o de manera negativa, sin querer, a los deportistas. Entonces no abandonemos los valores y los hábitos. Apliquen la disciplina con firmeza y van a ver que pueden manejar mejor a sus deportistas. El trabajo es el trabajo. Les cuesta trabajo levantarse, nos vemos a las 7. Y ustedes llegan a las 6:30. ¿No? Entonces, esa parte creo que es importante. Y cuando hay que poner el ejemplo, háganlo, sin miedo, no pasa nada. Aquí veo muchos maestros jóvenes, muchos. Entonces no es suficiente el conocimiento. Les voy a decir, porque digo, el saberlo de la planificación, les voy a decir, hoy ustedes se han capacitado por más de 30 años en la metodología del entrenamiento. ¿Por qué no da resultado? Tal vez porque no han aprendido a enseñar. El primer pilar de la educación que dijo la UNESCO en el 2013 habla de 4 pilares. Aprender a aprender. Segundo pilar, aprender a hacer. O sea, aplicar el conocimiento en la práctica y el trabajo en equipo. No pelearse con el otro entrenador. Pelearse por los objetivos y fundamentarlos. Aunque piensen diferente, son un equipo. No pueden estar juntos, menos separados. El tercer pilar de la educación, aprender a convivir con los demás. Imagínense, a veces nos vamos a los campamentos 20 días los mismos, en la mañana, en la tarde y en la noche, y todos ya están al borde del entrenamiento. No debe de ser fácil, ¿no? Bueno, eso me han platicado. Entonces, aprender a convivir es una parte importante. El maestro debe ser muy tolerante y debe de identificar. Otras cosas que no vienen en la planificación. No son máquinas, tienen emociones, tienen sentimientos y tienen autoestima. Y yo no veo que eso lo planifiquen. Sí es importante también el estado que ellos se alinean en esa parte. En el taekwondo le llamamos espíritu. Y el último, el aprender a ser como persona. El solo hecho de estar vivo, yo creo que es un motivo para celebrarlo. Es como sacarse el melate, ¿no? De una carga de 5 millones de espermas, ustedes fueron los que pudieron fecundar un óvulo. ¿A poco no es como sacarse el melate? Yo creo que eso es suficiente como para sentirse contento. Entonces, hoy creo que el gremio es muy exitoso. En México participa en los eventos y le va bien. El año pasado, no, el antepasado quedaron de campeones mundiales. Hoy tenemos a 2 clasificados, con una probabilidad alta de clasificar otros 2. Lo que hacen es importante. Entonces necesitan que capacitarse. Hoy los licenciados, arquitectos, ingenieros, si en 3 años no se capacitan, corren el riesgo de volverse obsoletos. A eso en la pedagogía le llamamos educación continua. ¿Ok? Entonces los felicito que haya tantos aquí y ojalá cambien la imagen de los entrenadores. Pónganse el uniforme, pónganselo bien, pónganselo donde deben de estar. Siempre los veo a ustedes en el Oxxo, en los centros comerciales con el uniforme. Pareciera que el uniforme de taekwondo se convirtió en un overol. Es todo terreno, sirve para todo, hasta para nadar. Entonces, el uniforme es nuestra herramienta de trabajo. Si no se quieren poner el dobok y quieren que sus alumnos
Eso ya me queda claro. Ahí está Rodrigo Salazar. Tendrías que tener 10 uniformes. Pero ustedes ven en el fútbol que tienen un uniforme para jugar y tienen un uniforme para entrenar. Yo no veo que ustedes pongan un uniforme para entrenar. Cada quien entra con shorts, otros llegan con bermudas, otros llegan de negro, otros llegan de verde, otros llegan de azul. Eso produce una identidad, un trabajo en equipo, el uniforme. Es importante. También no se quiere poner el uniforme porque es difícil tener 10. Bueno, pues entrenen entonces sin el uniforme, pero con una identidad, un mismo shorts, una misma playera, con protocolos de saludo, etcétera, que respeten los deportistas lo que hacen. Cuando lo respeten, tienen un alto grado de poder, ¿qué? Ganar. Entonces sí sirve la educación, ¿no? Sí sirve la disciplina y sí sirve que le demos un uso correcto a las cosas. Es decir, no ponerse el uniforme en el deporte por lo que sea, está bien. No hacerlo de manera disciplinada, no está bien. Entonces, vamos a tener que trabajar en ese aspecto, eso se los dejo a su consideración. Y bueno, pues vamos a empezar para que ustedes puedan ver de lo que se trata la academia. ¿Cuál es el objetivo general? Maestra, ¿me puede leer, por favor? Objetivo general: promover, difundir y desarrollar la educación marcial, valores y hábitos, a través de la filosofía del arte marcial de Taekwondo. ¿Alguien me puede comentar algo al respecto? ¿O no les interesa mucho? ¿Qué es filosofía? Adelante. De acuerdo a lo que está en el objetivo general, nuestra misión principal es primero difundir la educación marcial en el alumno. Porque, bueno, hay escuelas que se dedican meramente a lo que es el tema deportivo, de competencia, y hay otras escuelas que se dedican al tema marcial. Generalmente he visto que hay un conflicto por ahí con los profesores, ¿no? Que si eres marcial, que si eres deportivo, pero principalmente creo que dentro de la formación del alumno, inicialmente, es lo que se le debe de enseñar primero, ¿no? Valores, a partir de lo que es la filosofía del taekwondo, los valores, los principios del taekwondo, los preceptos del arte marcial también, y de ahí, pues bueno, se va desprendiendo, ¿no? Todo lo demás, que ya sería lo técnico y lo físico. Vamos a poner primero, la gente de arte marcial era gente que se formó en la guerra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso todos? ¿Nosotros vamos a ir a la guerra? Pues entonces, ¿por qué nos llama tanto la atención? ¿Por la técnica de defensa personal? ¿Para aprender a defendernos? Eso no nos llamó la atención. Nos llamó la atención el maestro, el gimnasio, los compañeros y lo que había ahí. El ambiente que había ahí. Era un gimnasio limpio. El maestro pateaba, se movía, hablaba y decía, hasta se te ponía la piel chinita. Y si agarraba y te decía el maestro, oye, ¿me puedes llevar mi maleta? Te sentías realizado. Era un ejemplo para todo, porque era congruente con lo que decía y con lo que hacía. Entonces, la filosofía de la gente que iba a la guerra, se preparaban para morir. ¿Para qué se preparan ustedes? Bueno, la filosofía de nuestro arte marcial, ya que después viene a desarrollar deportistas, es el hacer un hábito o una forma de vida para los alumnos, que empieza con saber respetar, saber tener educación y los valores principales del taekwondo. Ok, gracias. Hablen poquito, pero muy conciso. ¿Para qué se preparan ustedes? ¿Para morir o para vivir? Para vivir. Para vivir. Díganme quién tiene un vale que les asegure que van a vivir mañana. Hay una relación entonces con la filosofía del arte marcial de los que iban a la guerra. Los que iban a la guerra de repente decían, oye, los de enfrente son 20,000, nosotros somos 5,000.
Entonces, espérame, entonces iban ahí porque se preparaban, entrenaban, y era un ejército que si no había disciplina, pues no podían manejarse, ¿no? Si no había rangos, no se podían manejar. Si no había lealtad, a la hora de la hora, los que somos 5,000, sí, pues ya se echaron a correr 2,500. Entonces, creo que sí es importante que nos demos. Aprendimos de ellos la filosofía. ¿Qué es filosofía? Filos, amor, sofía, pensamiento, que es único de cada uno de nosotros. Conocimiento, que lo dan los libros, y sabiduría, que nos da el tiempo. Esa filosofía de los guerreros es lo que nos gustó, la manera en que nosotros vamos descubriendo en el Doyan varias cosas. En mi gimnasio yo le llamo el lugar del despertar. Las cosas ahí están. Mi juventud ahí está, pero no la aproveché. Cuando soy viejo quiero ser joven, ¿no? Cuando soy joven quiero ser viejo. Entonces hay que aprovechar las cosas cuando están. ¿Cuándo me doy cuenta de las cosas? Cuando ya no están. Entonces, son jóvenes, aprovechen ser jóvenes. Son maestros, aprovechen ser maestros. Pero sí es importante que sepan qué hacen, por qué lo hacen, en dónde lo hacen, y sí es importante los protocolos. Muy importante. Muy bien. ¿Dónde dejé mi apuntador? Acá. Otra persona que lea, por favor. Adelante. Es la misma. Ya. Tú vas a leer toda la... Muy bien. Objetivos especiales. Diferenciar el arte marcial y el deporte del taekwondo, los objetivos de ambos y sus diferencias, el rol que desempeña el maestro y el entrenador. Ahí está el arte marcial y aquí está el deporte. ¿Se parecen? ¿Se ejecutan con las mismas técnicas? Por supuesto que no. Ya no es taekwondo. ¿Por qué? Porque la técnica se tuvo que adaptar al peto, no el peto a la técnica. Entonces hoy hacemos otra cosa. Porque ¿qué es lo importante aquí? Derribarlo. La defensa personal y la filosofía. ¿Qué es importante acá? Ganar, ¿no? Además de, bueno, los puntos obviamente, pero lo que me interesa es ganar. ¿Cómo gano? Con los puntos, ¿no? Ok, sígale, maestro. Psicomotricidad. Capacidades coordinativas. Su importancia y aplicación a la enseñanza del taekwondo. Gracias. Hoy tenemos niños sentados. Tenemos preescolares. El 70% de la matrícula de sus escuelas son preescolares. Ya los quieren hacer deportistas. Ya quieren hacer capacidades condicionales cuando el niño está en un proceso de maduración cognitiva y psicomotriz. Todavía no identifica bien su derecha y su izquierda. Ustedes quieren ponerle un peto para que compitan. Lo quieren hacer cinta negra a los 5 años. Y su parte emocional no tiene nada que ver. Por eso se llama psicomotricidad, si no se llamaría nada más motricidad. Van incluidas también las emociones. Y luego, en vez de hacer las capacidades condicionales de fuerza, resistencia, rapidez, pues nos olvidamos de las capacidades coordinativas, que si no se estimulan, se pierden. Entonces, sí creo que es importante que entendamos cuál es la función del maestro y cuál es la del entrenador. Es decir, una no excluye a la otra, ni una va primero, ni una va después. Es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, hasta en la parte emocional y en la parte de la autoestima, ustedes les ponen metas muy altas. Tú vas a ganar, tú vas a ser campeón olímpico, etc. Híjole, ¿y si no llega? No, nada más se frustran ustedes, también se frustró el muchacho. Y lo peor, también su familia se los compró y el papá dice, oye, pues me dijiste que iba a ser campeón mundial, que tenía talento. Bueno, hay otras variables para ganar un campeonato mundial o una medalla. No exclusivamente nada más lo que está ahí en la planificación. Porque estoy seguro que lo hacen bien. Y el seguimiento también lo hacen bien. Pero no es exclusivamente nada más eso, ¿eh? Hay otros factores, hay otras variables. Maestro. Objetivos especiales. Significación en la técnica del taekwondo, posiciones, golpes, técnicas de pie, formas y nomenclatura. Ok, fíjense lo que pasa. Nosotros, como arte marcial, les enseñamos el programa técnico.
Pero a ustedes el programa técnico ya no les sirve. Ustedes tienen que hacer otros cambios para poder aplicar y poder marcar los puntos para poder ganar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, si eso cuando llegan con el entrenador nacional lo tiene que corregir, tiene que trabajar doble de cómo viene a lo que tiene que hacer ahora para ganar. Si nosotros unificáramos los sistemas de enseñanza en el deporte y en el taekwondo, podría ser más fácil para el entrenador nacional saber qué necesitamos. ¿Cómo se llama eso? Trabajo en equipo. Unificar las técnicas para aplicar el deporte y unificar las técnicas del taekwondo. Cada quien puede hacer lo que quiera en su organización, eso no tengo ningún problema. Pero como academia marcial a nivel nacional, debe de haber un parámetro que nos rija. De este lado, ¿cuál sería? En la parte del arte marcial, el Kukkiwon, que es la máxima autoridad técnica, y ahí todos nos podríamos hacer su referencia. Si después ustedes en sus exámenes y en sus academias quieren poner la mano aquí o la quieren poner acá, no pasa nada. Si quieren hacer rompimientos o lo que quieran hacer en sus exámenes, está bien. Ustedes tendrán que fundamentarlo y saber por qué lo hacen. Pero si vamos a trabajar en equipo a nivel nacional, debemos de unificar nomenclatura, debemos de unificar técnica de arte marcial y tenemos que unificar sistemas de entrenamiento para que cuando llegue el entrenador nacional no tenga que trabajar dos veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Perdón, Maestro. Conceptos. Marcial. Origen lingüístico. Palabra latina maritalis, que se refiere al dios de la guerra en la mitología romana. Marte es su dios, el dios de la guerra. Eso quiere decir que nosotros lo que hacemos, lo aprendimos de alguna manera, aunque ahora ya viene diferente porque ya no vamos a la guerra, pues aprendimos del arte marcial, del arte de la guerra. No estrictamente se habla nada más de la lucha cuerpo a cuerpo. Había arco, espada, lanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Los que iban a pie, los que iban a caballo. Muy bien. Esa parte que voy a enseñar ahorita sí me gustaría que la leyeran fuerte. A ver, tú que estás por ahí, profesor, fuerte. ¿Qué dice ahí en esa figura? De pie. Espérame, siéntate, no, si estás mal de tu garganta. A ver, maestro, que estás allá atrás. ¿El que está aquí? ¿Sí? Fuerte. Te enseño y tú aprendes. Mientras aprendes, te enseño y tú aprendes. Mientras aprendes, me enseñas. Maestro, alumno, padre, hijo. Siempre dos recorriendo un camino. Nosotros también aprendemos de los alumnos y a veces pensamos que eso no pasa. Por supuesto que aprendemos de los alumnos. Entonces, para aprender, ¿qué se necesita? Ser humilde. ¿Y eso qué es? Es un valor, ¿no? El maestro aprende también. Muy bien. El mismo, la que sigue. Educación. Significado de latín. Educaré. Conducir, guiar, orientar, criar, alimentar y educaré. Educaré. Conducir hacia afuera. Es decir, esa sería la palabra donde salió lo de educación. No habla de valores y hábitos. Pero en la antigüedad, quien educaba, quien tenía acceso a la educación solamente eran la gente noble, los religiosos. Nunca fue la educación para el pueblo. En México, porque también habría que entender la historia, en México sí hubo un tiempo que educaron a los campesinos, pero para que aprendieran a sembrar. La iglesia también educó para que aprendieran a leer y a escribir. ¿Para qué? Para la religión. La educación tendría que estar orientada a formar alumnos de pensamiento libre. No tiene que estar dirigido el pensamiento. El alumno debe tener pensamiento libre para transformar la sociedad en bien de la sociedad. Bueno, esa podría ser una misión, pero eso también debería ser nosotros. Deberíamos de educar alumnos de pensamiento libre, con valores y con hábitos.
Y esta parte sí me gusta para muchos de los que están aquí haciendo las dos funciones. Maestro Rodrigo, fuerte. ¿Qué dice ahí? Arriba. No tienes que herir para enseñar y no tienes que ser herido para aprender. Entonces a veces quieren ser más papistas que el Papa y tratan al niño de una manera muy severa. O al joven, o al deportista. No necesitamos herir. ¿Cuándo vamos a aprender que no necesitamos herir? Cuando leemos. Hemos perdido el hábito de leer, ¿no? Yo no digo que hagan una licenciatura, yo nomás digo que lo que hagan, lean y vean si tiene un fundamento. Y si no, mejórenlo. Lo hacen bien, pero no les cae mal el leer, el estudiar, el interesarse por aprender y sobre todo interesarse por actualizarse en lo que está pasando ahora. ¿Cuál es uno de los problemas en México en el deporte? Les voy a decir cuál es. Ser mexicano. A pesar de que yo tengo el ojo así medio japonés, sufrí mucho por ser mexicano. Tal vez si hubiera sido extranjero me hubiera ido mejor. Ni hablar, así son mis paisanos. Me siento muy orgulloso de mi país, pero eso no sucede. La otra es que no escribimos casi, no hay bibliografía de nosotros. No escribimos y tampoco leemos. Pero cuando aprendemos bibliografía de otros países, el problema es que somos mexicanos, no somos coreanos, no somos brasileños, no somos españoles, no somos cubanos, no somos gringos, no somos canadienses. Hay que tropicalizar el conocimiento porque tenemos una cultura diferente, tenemos una idiosincrasia diferente, nos alimentamos de diferente manera, somos de diferente manera, pero no nada más en México, los del norte son diferentes a los del sur y son diferentes a los del medio. Entonces el conocimiento y la educación se tiene que tropicalizar. Muy bien. Porque a veces entrenamos a los deportistas y queremos que sean coreanos, no son coreanos, son mexicanos. Antes teníamos un estilo mexicano y era muy bueno, los 70s. Tenemos ahí algo muy importante. Por algo ganamos en box, en lucha, en judo, en taekwondo, en karate-do, etc. Como que se nos dan los deportes de combate, aunque estemos chiquitos, no pasa nada. Muy bien. Maestro. Pedagogía es la ciencia que estudia el hecho educativo para tener las bases científicas y que la educación cumpla sus objetivos. Instruir de forma integral, mente, cuerpo, espíritu. Entonces, perdón, no es suficiente entrenar el cuerpo, hay que entrenar la mente. Y tampoco es suficiente esas dos cosas. En algún momento hay que entrenar, alinear nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra autoestima. No es suficiente nada más la palabra de sí se puede, yo puedo. Tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con qué tanto estás contento contigo mismo. Entonces, eso también hay que compartirlo con los deportistas y también en el arte marcial. Entonces, ¿espíritu de qué habla? Termina. Espíritu también se menciona como la parte afectiva, el alma, emociones, sentimientos, autoestima, desarrollo de... Cuando tenemos todo eso equilibrado, nuestras actitudes pueden ser mejor. Podemos enfrentar mejor nuestros miedos, podemos dominar nuestros nervios, ¿sí? Y podemos controlar mejor el dolor. A veces entrenar duele, bueno, eso me han platicado. ¿No? Muy bien. ¿Qué es el deporte? El deporte es una actividad física con normas y con reglas. Así de sencillo. Claro que hay diferentes tipos de deporte. Por ejemplo, yo aquí veo mucho que la palabra alto rendimiento, todos la manejan. Primero les quiero compartir que la palabra de alto rendimiento merece todo mi respeto. Si tienen alumnos que entrenan 3 veces al día, tal vez podamos decir que están cerca. Segundo, si tienen un grupo multidisciplinario, un doctor, nutriólogo, alguien que también les consiga dinero, si tienen un sueldo, si los alumnos o los deportistas nada más se dedican
a entrenar, si tienen un programa de participación para poder ir desarrollando y midiendo la competencia, ya con todo pagado, ¿no? Porque luego andamos ahí como judíos errantes consiguiendo el dinero para poder participar. Si tienen todo eso, entonces sí es alto rendimiento. Si sus alumnos nada más entrenan una vez al día, con todo respeto, discúlpenme, pero eso no es alto rendimiento. Y si no me creen, busquen la palabra, porque es una palabra que a veces utilizamos a la ligera. El alto rendimiento requiere de muchas variables para poder ser alto rendimiento. Muy bien. ¿Eso lo repetí? No. Ok, señorita maestra, por favor. La educación no es una disciplina estática, porque el conocimiento es muy dinámico, de ahí la importancia de la capacitación, actualización de los profesionales de la enseñanza para poder cumplir exitosamente el proceso del saber y del hacer. ¿Eso también es válido para los entrenadores? Correcto. Entonces, es menester estar capacitándose. A veces pienso que vienen porque les tuercen la mano. ¿No? Bueno, eso me platicaron. Conceptos. Maestro. No. Ahí atrás. Maestro, de pie. Sí. Usted va a leer toda la lámina. Rápido. Cristian, profesor. No veo. Profesor. No, entonces siéntate, maestro. ¿Sí? Bueno, ok, fuerte. Concepto monitor, persona que tiene por oficio enseñar una técnica o actividad, en especial deportiva o cultural. Ok. ¿Sigue todavía? No, todavía no vamos. Persona que ejerce como educador o guía en grupos infantiles o similares. Un alumno monitor es el intermediario del proceso de la enseñanza-aprendizaje, quien pasa a ocupar el lugar del que enseña. Gracias. Es como cuando tú tienes a uno de tus... Eres entrenador y tienes que ir a buscar para que te entreguen los boletos porque te vas a ir a una gira a Europa. Y dejas al más avanzado con los demás compañeros para que puedan dar el entrenamiento. ¿Tiene que saber de pedagogía? No. Pero sí sabe de técnica y sí sabe del entrenamiento porque lleva mucho tiempo con nosotros. Ese es un monitor. ¿Sí ya van entendiendo un poquito esa parte o no? Ok. Maestros, por ahí me dicen el tiempo, ¿no? Para que no... Emma Reina, por favor, fuerte. Instructor, no es un especialista en la educación. Están capacitados con los conocimientos relacionados a la técnica y a las herramientas para asistir en su práctica. Si hablamos de Taekwondo, no solo muestra las posiciones o las técnicas de manos y pies, también puede distinguir y corregir las posturas o la técnica del Taekwondo. Muchas gracias. Ahora viene lo interesante. ¿Qué es un maestro? Maestro, el de barbita que está acá, por favor. Gracias. Usted mismo. Ahí tenemos algunos maestros de mis tiempos. Muy bien. El líder de la educación básica imparte las primeras instancias de educación académica, nivel preescolar y primaria. Su capacitación está orientada a la psicología infantil y pedagogía, porque los alumnos están en un proceso de maduración cognitiva y psicomotriz. Bueno, muchos de aquí me dijeron que eran maestros. Está bien, no tengo ningún inconveniente. Habría que pensar si cumplen ustedes este perfil. ¿De acuerdo? Y ojalá que les entre el gusanito. No quiere decir que se hagan maestros, ni que entren al magisterio, ni mucho menos. Hagan el hábito de leer, de informarse, de compartir entre ustedes mismos. La academia va a ser un ente donde ustedes van a decir, oye, profesor, quiero aprender lo que es psicomotricidad, como no, léete esto, no se lo voy a decir yo, que le cueste trabajo, porque las cosas cuando te cuestan trabajo, las tienes ahí. Y entonces estudiarlo, para que entonces el conocimiento lo podamos apropiarnos, nos podamos apropiar del conocimiento.
porque lo que se aprende de memoria se olvida fácil. ¿Ok? ¿Lo que sigue? Tú mismo. Profesor, formación y seguimiento. Debe tener una formación profesional especializada en la materia que enseña y preferentemente haberla ejercido. Tener manejo de grupo, el dominio de la pedagogía, el diálogo y también la orientación profesional. Estamos hablando de alguien que ya tiene una licenciatura, que terminó una carrera y que posee una cédula profesional que lo faculta ante la ley para poder ejercer la profesión de la que ostenta. Para que sepan para qué sirve la cédula profesional, porque di clases en la UNAM 35 años, bueno, 40 años. Y entonces obtienes el título y dices, ya acabé. No, la universidad dice que ya acabó, que cumpliste con toda la matrícula. Pero para poder ejercer necesitas una cédula profesional. Entonces es importante que acaban cuando reciben su cédula profesional. Entonces sí, ya se titularon. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para los... ¿Ya lo leíste? Sí. Para los que dicen que son profesores, ahí está el perfil de profesor. No hay nada más esta, ¿eh? Yo trato de hacer esto, lo hice de esta manera para que fuera de una manera coloquial. Si yo agarro y les digo de otra manera más, digamos, más científica, van a decir, el maestro Sámano sabe mucho. Bueno, sabe mucho, pues no le entendí nada. Somos un grupo muy heterogéneo, muy heterogéneo. Entonces trato de hacerlo de una manera coloquial. 2, yo no lo hice, yo lo estoy compartiendo. En algún lugar está anotado y ese conocimiento yo no lo creé. Lo único que yo tengo que compartir con ustedes es mi experiencia. El conocimiento está en otro lado, yo no lo generé. Un voluntario que lea catedrático, Uriel Adriano, para que vean que sí los conozco bien, ¿eh? Campeón mundial, como muchos aquí también hay muchos medallistas. Catedrático, docente del sistema universitario que ha realizado investigación sobre un tema o una disciplina, que lo convierte en un experto en la materia, complementa el aprendizaje en la universidad y el posgrado. Gracias. Quiere decir que es alguien que ya tiene un posgrado, una maestría, un doctorado y que además ha realizado estudios de investigación para poder comprobar lo que es el método científico y hacer algunas publicaciones. Está capacitado para dar en maestría y en doctorado. Los licenciados están capacitados para dar en media superior. Quieren darle en licenciatura, tienen que tener una maestría. ¿Sí? Y hay gente que tiene postdoctorado. ¿Qué es lo valioso de ellos? Su expertise. Su conocimiento sí es valioso, pero es más valioso su expertise. Cómo han aplicado su conocimiento en la práctica y lo que nos pueden aportar. ¿Por qué pasé esto? Porque nos decimos entrenadores, profesores, maestros, grandes maestros, dragones rojos, ya ahí nos vamos, ¿no? Nomás quiero saber si cumplen el perfil. La segunda, ustedes son entrenadores. ¿No tienen necesidad de aprender pedagogía? Sí. Es mi pregunta. ¿Es importante el arte marcial? Porque luego dicen, no es importante, esto es un deporte, ¿ok? ¿Es importante el arte marcial? La pregunta. ¿Es importante la educación? ¿Es importante aprender a enseñar? Bueno, entonces es menester que comiencen a leer, a estudiar y a informarse, ¿no? Para eso tenemos la Academia Marcial, para que también podamos entrenar. Es menester practicar esta profesión con el ejemplo. Vamos a reconstruirnos, vamos a activarnos otra vez. ¿Sí? ¿Saben lo que es activación física? Fíjense, ¿eh? Ahora estoy hablando de lo que ustedes se dedican. Levanta la... ¿Quién me puede decir qué es activación física? ¿Nadie? Pues soy puro entrenador. ¿Qué pasó? ¿Qué es activación física? Maestro, el que está aquí. Ese mero. ¿Qué es activación física, maestro? Necesito... No. Tu compañero de atrás. ¿Qué es activación física? Poner en función el organismo para realizar la actividad posterior. Sí, no. Activación. Una cosa es actividad física, ¿no?
Entonces, ¿qué es activación física? ¿Es lo mismo? Preparar al organismo para la actividad que va a realizar. Ok. Activación física es el hábito de hacer actividad física. Lo perdimos. Aquí en el gremio lo perdimos. Ya no nomás no hacemos actividad física, ya no hacemos taekwondo. Entonces, cuando dice la ley general, gracias maestro, gracias. Cuando dice la ley, el artículo 4 de la Constitución dice: todo mexicano tiene derecho a la actividad física y a la activación física, el hábito de hacer ejercicio. No hay ninguna política pública que pueda ser suficiente para la salud. Y tenemos enfermedades metabólicas, tenemos obesidad. En México somos primer lugar en obesidad infantil. No tiene nada más que ver el ejercicio, maestro. Tiene que ver lo que comes. El hábito de comer bien en cantidad y calidad. Y cuando hablamos de hábito, ¿de qué hablamos? ¿De deporte o de educación? Entonces, ¿sirve? Claro que sirve. Hemos perdido ese hábito. Perdimos el hábito de hacer ejercicio, pero entrenamos a la selección nacional, aguas. Hay puntos finos para que el alumno gane. Y en momentos cruciales, emocionales, cuando estamos en la selección nacional, ellos necesitan también saber que estás dispuesto a compartir su sufrimiento y su dolor en el entrenamiento y te metes a entrenar con ellos. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Entonces, el maestro tiene una figura y también tiene una figura como entrenador. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser eso? A través del ejemplo. Eso es muy importante. Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí ya vamos a hablar de psicomotricidad y de etcétera, etcétera. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Tengo tiempo? Bueno, hay otras cosas que me gustaría compartir con ustedes. Primero, las etapas del desarrollo en el niño, porque tenemos muchos alumnos, muchos de ustedes son entrenadores, se dedican a la competencia porque tal vez lo que les gusta es el reconocimiento de los demás. No lo sé por qué sean entrenadores, pero les voy a compartir una experiencia, la mía, la personal. Yo me dediqué al deporte del taekwondo porque quise tener al mejor equipo de México. Nunca hablé de dinero, nunca pensé en el dinero. Pensé en tener un grupo de deportistas que pudieran ser campeones y que pudieran representar a mi país. Ese fue mi objetivo. 2, nunca llegaron como clientes, fueron mis alumnos. Y 3, sí me gustaría que me dijeran, ¿son clientes? Tenemos una escuela donde van los clientes. Acaban de ver mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo fue el concepto para ellos? Que les dijeron, ¿qué llegan a su escuela? ¿Clientes? ¿Qué venden? Bueno, si son clientes, ¿qué venden? ¿Qué venden? ¿Un servicio? El servicio es intangible. ¿A las escuelas van los clientes o van los alumnos? ¿Cuál es la función de una escuela? Enseñar. ¿Son tus clientes o son tus alumnos? Y entonces los que van a los centros comerciales, ¿son alumnos o son clientes? Entonces tenemos que identificar, nosotros ofrecemos un servicio. ¿De qué viven las escuelas? ¿Del negocio? De la matrícula. Dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan, ustedes van a poder tener una escuela exitosa, ¿no? Pero la función fundamental es ofrecer un servicio de diferentes tipos, deportivo, académico, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de calidad educativa, ¿de qué hablamos? Instalaciones, maestros, programa educativo, o en su caso cuando hacen alto rendimiento, el programa de entrenamiento, los alumnos que asisten a la escuela o los deportistas que están ahí, o todo junto. De eso habla la calidad educativa. Y entonces tenemos que ir aprendiendo que es importante la pedagogía, porque la planificación deportiva tiene un sustento pedagógico. Lo que aquí se llaman
¿cómo le llaman? Sesión de entrenamiento en la pedagogía, ¿cómo se llama? Cartas descriptivas. Te dicen día a día lo que tienes que hacer. ¿Qué hace la iniciación deportiva? 2, cuando hablamos acá de aquel lado, ¿qué hacen? Caracterización. No hacen un phantom, porque pues, ojalá tuviéramos a alguien que tiene un phantom, sería el ideal. Aquí hablamos, ¿qué es lo que necesito que tenga mi alumno para poder ganar? Entonces tengo que hacer una caracterización, ¿no? De este lado, ¿cómo se llama? Perfil de egreso. ¿Cómo quiero que salga este alumno o cómo quiero que salga este profesionista? Y luego ya tengo los objetivos, ¿qué hago? Elaboro los contenidos. Y luego organizo cómo lo voy a ir dando para lograr los objetivos. Y hago entonces el mapa curricular. Ustedes ahí hacen el plan de entrenamiento, puede ser plan directo de competencia, ATR, no sé si todavía lo usen, ¿no? Macro, sí, creo que ya menos lo usan, etcétera, ¿no? Y hasta ahí creo que hay una planificación inversa. No sé, no soy experto en eso. En mis tiempos no estaba tan avanzado el conocimiento. Pero si se dan cuenta, y después tenemos el perfil de ingreso. ¿Quién puede tener acceso a ese programa de entrenamiento? Y ustedes de repente tienen alumnos que no están preparados ni siquiera físicamente para estar dentro ahí, pero ya los quieren llevar. ¿Qué terminan? Se lastiman. ¿Por qué se lastiman? Pues porque no hicieron bien las cosas, ¿no? Porque nosotros tuvimos la culpa. Los pusimos en un lugar donde no deben de estar. Pero queremos que ganen. Bueno, pues entonces, infórmense, motívense, capacítense, etcétera, etcétera. Y 2, eduquen. Es una parte importante, es una parte muy importante de la educación. La disciplina es parte medular. Entonces, no son máquinas, son seres humanos que piensan, que sienten, que se emocionan y que también tienen una autoestima que es importante para poder lograr el objetivo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo tengo que dar en la academia esta parte que se llama psicomotricidad. Lo voy a hablar brevemente. Habla de lateralidad, habla de coordinación motriz, mis miembros superiores con mis miembros inferiores, y habla de ubicación, espacio en el tiempo. Détenme tantito, maestro, no seas malo, ¿no? Entonces, de psicomotricidad, sí. Porque de repente dices, este competidor le digo derecha y hace izquierda. Bueno, depende cómo lo indiques, ¿no? Pero entonces, si hacemos lateralidad con las defensas, pues lo hacemos con la derecha y con la izquierda. Si hacemos defensas con la derecha y con la izquierda. Si hacemos golpes con la derecha y con la izquierda. Si hacemos una posición con una defensa, pues hay una coordinación motriz. ¿Estamos de acuerdo? Y si hacemos las formas hacia la izquierda, hacia la derecha, al centro, a la izquierda y a la derecha, y luego de regreso, ubicación del espacio y tiempo. Hasta allí hablamos de motricidad, pero cuando lo conjuntamos con las emociones del niño, hablamos de psicomotricidad, entendiendo lo que hace un niño. ¿Cuál es la diferencia entre divertido y juego? Juego es poder hacer las cosas a tu albedrío y que juegues. Cuando tú estás haciendo lo divertido es tú tienes una meta, un reto o una acción a realizar. ¿De qué manera? Que sea divertida. Luego vienen las capacidades coordinativas, que hablan, en algunos autores dicen que son 7, otros dicen que son 9, pero por mencionar unas, equilibrio. Por eso a veces queremos que alguien haga algo y ni siquiera tiene equilibrio, no puede caminar en línea recta haciendo gallo o gallina. Ritmo, algunos no tienen ritmo, es que no sé bailar, profesor. Tal vez cuando eras joven no te estimularon las capacidades coordinativas y si no se estimulan, se pierden. Pero nosotros estamos más ocupados en el desarrollo de la fuerza, de la resistencia y la rapidez, cuando el niño todavía no está en ese proceso. Y el niño también siente. Les dicen ustedes que van a ser campeones y el niño resulta que no puede ser campeón. ¿Cómo creen que se sienta? Lo peor del caso es que también el papá se entusiasmó y entonces le va mal en el torneo, pero llegando a casa le va peor. Entonces sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser más profesionales. Entonces, regresando a las capacidades coordinativas, por mencionar algo, hay muchos autores, pero quiero decirles, ritmo, equilibrio, diferenciación de movimientos, defensa baja, defensa alta, etc. Acoplamiento,
defensa baja y luego camino con golpe medio. Defensa baja, luego defensa alta, luego defensa exterior, etcétera. Ese es acoplamiento, ¿no? Y luego movimientos de reacción que son tan importantes. Una vez que en ese proceso de maduración psicomotriz y cognitiva, tal vez estoy en el momento para comenzar a iniciar una educación más formal acerca de lo que podría ser el deporte. 2. Los niños tienen en sus huesos algo muy importante que se llaman placas de crecimiento. Si ustedes no ponen los ejercicios adecuados, esas placas de crecimiento se va a precipitar que se cierren y el niño no va a crecer. Y entonces tengo que ver las placas de crecimiento, lo que él come, y de repente tienes un alumno que en enero pesaba 50 kilos, pero como está en una fase de desarrollo, ya en junio ya no hay manera que dé 50 kilos. Pero ahí lo llevamos. ¿Por qué? Pues es que es campeón. Entonces, ya le provocamos un daño emocional porque no ganó, porque no dio el peso y porque quisimos que diera el peso. ¿Qué necesitamos para no cometer este tipo de errores? Leer, informarnos. Y lo más importante, cuidar la salud de los deportistas. 1. 2. Promover la educación. Porque el arte marcial, entonces, forma gente de bien. En el arte marcial le llamamos gente con honor. Y el deporte forma deportistas, que su objetivo es poder lograr el mérito deportivo, trofeos, medallas. Para el deporte, ¿qué necesitamos? Entrenadores. Para el arte marcial, ¿qué necesitamos? Maestros. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Con esto quiero terminar mi participación y quiero decirles que la Academia Marcial es una herramienta donde me gustaría que ustedes, los jóvenes, regresaran con nosotros. No somos un grupo de obsoletos, tal vez sí en algo, ¿no? Ya somos viejos. Pero sí les quiero decir que serían bienvenidos, porque cuando comienzan a ser un poquito más adultos, tienes quieres entrenar taekwondo y resulta que llegan los alumnos, así son los jóvenes, ¿no? Ay, al profesor ya le está saliendo una lonjita, ay, al profesor ya le salió una arruga, ay, al profesor, entonces como que no puedes entrenar a gusto. ¿Qué sería muy bueno? Que pudiéramos juntarnos todos los profesores y pudiéramos entrenar, sudar un poquito, ya no para tirar 100 patadas, eso ya pasó. Aquí hay varios que fueron competidores, no, para crear un buen ambiente, para estar motivados, para estar contentos de lo que hacemos, para sentirnos orgullosos de nuestro arte marcial. Y los que quieren cambiar de danes, que tengan un lugar donde puedan prepararse para hacer un examen de excelencia. ¿Para quién? ¿Para la academia? ¿Para la federación? ¿Para la comunidad? ¿O para uno mismo? ¿Eso que se llama? Autoestima. ¿Me veo en el espejo, no me gusto? Pues luego, ¿qué piensas hacer? ¿Se va a arreglar solito? Entonces, vamos a reconstruirnos mentalmente para poder reconstruirnos físicamente y para que podamos alinear sentimientos, emociones y autoestima. Seguramente los más agradecidos van a ser sus alumnos, deportistas o alumnos de arte marcial. Entonces, la academia va a ser una herramienta de consulta y un gremio donde todos podemos compartir, decir. El conocimiento no se hizo para guardárselo aquí, ¿eh? No, yo sé, pero pues es muy profesional lo que te quiero decir. No, eso no es cierto. El conocimiento se debe compartir. No hay que ser egoísta. Y la experiencia de cada uno de ustedes podría ser valiosa. Lo último que me gustaría es, escriban. Dejen un documento de sus experiencias. Es importante, escriban. No tenemos referencias. Escriban, no necesitan tener un doctorado ni una licenciatura para escribir. Escriban y compartan, sean generosos. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Mucho gusto.